Historia de la pedagogía, la educación en la edad moderna, por el alumno César Manuel Gómez. Educación en la edad moderna. Para los siglos XIV y XV, el rey, el papa y los comerciantes se convirtieron en el otro eje fundamental del poder. El rey sostenía el poder político, el papa el religioso y la burguesía se encargaba del económico. También vemos el nacimiento de esta última como tercer estado, el surgir del humanismo y el renacimiento como movimientos culturales. Además, surgieron una serie de pensadores que formularon teorías en contra de los principios religiosos, como Copérnico, Galileo y Leonardo. Con la llegada de la Edad Moderna se pone fin a la educación caballeresca y a los principios de ideología que se tenían en la Edad Media, en que, por ejemplo, la educación se fundamentaba principalmente en el cristianismo. ¿Cómo era el modelo monárquico? El sistema monárquico se comprendía en tres poderes, donde participaban el rey, el papa y la burguesía. El rey manejaba el poder político, el papa el religioso y la burguesía se encargaba del económico. El poder era hereditario y vitalicio. Además de contar con el apoyo incondicional del clero y la nobleza, el rey se fortaleció con el pago de impuestos y finalmente logró dominar a los feudales y al papa. ¿Qué o quiénes fueron los burgueses? ¿Cómo era su sistema educativo? La burguesía como sector social son comerciantes, pueden comerciar productos, servicios, industria o cualquier otra cosa. Poseen los medios de producción necesarios para un producto en específico. En cuanto a la educación, también los comerciantes o burgueses comenzaron a pagar a los maestros particulares para que educaran a sus hijos o a ellos mismos. Para los burgueses, la educación se convirtió en un bien comercial, al igual que el comercio de la seda o la pimienta, por lo que si querían una educación de calidad, bastaba con pagar un buen precio al maestro. ¿En qué se basaba la educación humanista? La educación humanista se basaba en enaltecer la investigación y despreciar la educación infantil, pues se trataba de especialistas en las lenguas grecolatinas, por lo que para estos grandes intelectuales, la educación para niños era una pérdida de tiempo. Se le conoce como humanismo ya que el hombre vuelve a ser el centro de la reflexión del pensamiento occidental, a diferencia de la Edad Media en la que Cristo, Dios y la Iglesia eran el centro del pensamiento. ¿Cómo se dio la expansión del mercantilicismo al occidente? Como sabemos, la Edad Media se caracterizaba por el intercambio de productos y metales preciosos. Ante la búsqueda de nuevas rutas, Cristóbal Colón, navegante genovés, patrocinado por la corona española, llegó a América en 1492, desencadenando una serie de viajes de exploración al nuevo continente, que finalmente desencadenarían una serie de campañas de colonización. ¿Cómo era la enseñanza y aprendizaje en esa época? En los centros educativos se emplearon reglas escolares, con la idea que los alumnos fueran disciplinados. También se buscó nuevos métodos didácticos como el empleo de dramatizaciones o actividades en los que los niños fueron activos. Si bien se continuó practicando el castigo corporal, se apreció un esfuerzo por limitarlo. En cuanto a los métodos de instrucción, se continúa con un estilo de maestro y aprendiz, propios de un oficio. El alumno convivía con el maestro todo el día, ayudando con las labores domésticas y acompañándolo incluso a su trabajo. ¿Qué fue la revolución industrial? ¿Cómo era el sistema educativo en esa época? La revolución industrial inició en Inglaterra a finales del siglo XVIII. Reside sobre todo en una aceleración de producción en todo tipo de productos. Con la revolución industrial, las máquinas sustituyeron el trabajo de muchos hombres, incrementando exponencialmente la producción y mejorando la calidad del producto. La industrialización, al transformar la sociedad en un conjunto, también transformó las necesidades de ésta. Por lo tanto, la educación ya no podía continuar con los viejos estándares religiosos que correspondían a una sociedad estratificada y poco numerosa. En cambio, la nueva sociedad moderna e industrial
necesitaban una instrucción técnica en todos los niveles, desde la infancia hasta la adultez, por lo que la pedagogía se vio obligada a desarrollar no solo una organización inteligente de los contenidos, sino sobre todo una didáctica acorde a las características de los alumnos. ¿Qué fue la Ilustración? ¿Qué aportó a la educación? Grandes autores hicieron hincapié en el uso de la razón para llegar al conocimiento verdadero. En el ámbito de la educación, también los ilustrados realizaron importantes observaciones, sobre todo Rousseau en su obra Emilio. La Ilustración fue un movimiento cultural del siglo XVIII. La idea fue centrar el pensamiento en la razón, que se refería sobre todo a un rechazo del pensamiento mágico y religioso. Ahora se da preferencia a la observación y la ciencia, en vez de la fe y la Biblia.